Bueno, sean serios que van a grabar, ¿eh? Nos tenemos que portar bien. Alright, let's get started. Bien, muchachos, como ya venimos hablando, vamos a empezar a trabajar ya con herramientas un poquito más profesionales y preparé como un contenido para la fase cero. Ustedes van a arrancar totalmente de cero, entonces me gustaría hacerle como una especie de, no algo muy conceptual, ni muy teórico, ni muy científicamente explicado, como te lo enseñaría un profesor de una universidad, sino que más bien hablarlo acá entre nosotros y explicarlo a lo criollo, ¿viste? Entonces preparé esta wiki que está acá. Después ustedes inclusive van a entender lo que es el concepto de wiki, capaz no la saben todavía. La wiki es como una especie de documentación que se hace sobre un proyecto. Eso es una cosa muy importante que tienen que saber. Generalmente los proyectos se documentan en su totalidad. En los proyectos serios se documenta todo lo que se hace, ya sea alguna configuración, ya sea enseñar una herramienta nueva, ya sea la implementación de la aplicación que se está haciendo. O sea, todo se documenta y a eso se le llama wiki. Bueno, entonces en la fase cero vamos a arrancar así con unos conceptos re básicos, inclusive ustedes ya lo saben, pero me gustaría como hablarlo, ¿viste? Para que lo recuerden. Tanto más para Jair y para Javi, que son los que es más nuevo, algunas cosas, capaz ya la vieron, pero les va a venir bien poder repasarlo aún así. Entonces vamos a hablar de los lenguajes de programación. Nosotros ahora vamos a tocar y vamos a hablar de lenguajes de alto nivel. Ahora vamos a mirar un gráfico para que les sea más, para ustedes como más, no tan abstracto. Bueno, los lenguajes de programación que son de alto nivel o los más populares hoy por hoy que se están usando para desarrollos de aplicaciones web son Node o Node, en inglés, Node.js, Java, Python, este es C++, le dicen, C++, y JavaScript, que sus siglas son JS, y TypeScript, que sus siglas son TS. Entonces, los lenguajes, aquí tenemos como una diferenciación entre dos tipos de categoría de lenguaje. Estos lenguajes que son Node, Java y Python y C++, son lenguajes a los que le llaman lenguajes de backend para desarrollar APIs. Y este lenguaje que es JavaScript y TypeScript son lenguajes del frontend para desarrollar aplicaciones de cliente. Ahora vamos a hablar de lo que es un cliente. O aplicaciones web, le podemos llamar, ¿no? ¿Cómo se llama el tercero, dijiste? Perdón. Este es C++. A ver, el tercero. Python. Python. Python como Python. Python, o sea, sí se lo conoce vulgarmente como Python, pero es Python en realidad. Bueno, estos entonces son lenguajes de programación. Acá también en esta lista me olvidé poner PHP, también entra PHP que ustedes estuvieron viendo así como un refilón así, ya por lo menos escucharon hablar de lo que es PHP, también está en esta lista. Está acá. No la puse porque no es tan popular a nivel de lenguajes fuertemente poderosos para proyectos de como no, o sea, PHP es un lenguaje fuerte, vamos a decirle, pero es como, no es fuertemente documentado, ni tampoco tiene a lo que se le llama buenas prácticas. O sea, cada uno ahí hace lo que quiere, entonces, por lo tanto, no está considerado como un buen lenguaje. Es fácil de usar justamente porque no tiene buenas prácticas. Sin embargo, todos estos lenguajes es como que tienen sus reglas para usar. Y si vos no seguís esas reglas, entonces posiblemente no salgan bien las cosas que estás haciendo, directamente no te las dejes hacer. Entonces, por eso PHP es como, no está considerado como el mejor y el más profesional de los lenguajes. Sirve para hacer cosas rápidas y se ejecuta muy rápido porque es como interpretado
ya vamos a ver lo que es un lenguaje interpretado. Así que yo no lo pongo en la lista porque no lo considero un lenguaje de alto nivel, o no sé, para un sistema corporativo o algo muy profesional para lo que estamos tratando de apuntar nosotros. Bueno, dentro de otras de las cosas tenemos las plataformas. Acá vamos a ver lo que son las plataformas. Cuando hablamos de plataformas, estamos hablando, ustedes le pueden llamar sistemas operativos. Este, por ejemplo, Android es un sistema operativo para teléfono. iOS es el sistema operativo para los iPhone. La web es como sería una plataforma que corre en la internet. Y después tenemos las plataformas de los sistemas operativos. En este caso tenemos el sistema operativo de Linux, iOS y Windows. O sea, cuando hablamos de plataformas, ustedes escuchan hablar y alguien habla de multiplataforma y todo el tiempo están diciendo plataforma, siempre se está refiriendo a dónde corre la aplicación, a dónde, en dónde soporta lo que vos estás haciendo, qué plataforma soporta. Así generalmente. Entonces, vos podés hacer una programación que solamente, por ejemplo, soporte correr en Android, pero no en iOS. Que eso, por ejemplo, sería cuando vos desarrollas una aplicación móvil que puede usar Java y puedes usar alguna librería para Android y solamente tu aplicación va a servir para correr en esta plataforma. Nosotros ahora, como vamos a estudiar JavaScript, este sería nuestro lenguaje, entonces nuestras web, o sea, nuestras aplicaciones web tienen que correr prácticamente en todas las plataformas que están acá. ¿Por qué? Porque JavaScript es justamente esa es una de las ventajas que tiene, que es multiplataforma y puede correr en todas estas plataformas que estamos viendo. Ese es el concepto de plataformas. Después, acá tenemos otros conceptos que son intérpretes y compiladores. Bueno, van a escuchar mucho en este mundo del desarrollo, van a escuchar mucho que un lenguaje puede llegar a ser interpretado o un lenguaje puede ser compilado. Eh, no sé si, yo creo que tengo un gráfico acá para poder más o menos que quede claro eso. Acá más o menos tengo unos conceptos que encontré así para que, para poder conceptualizar esto, que es cuando los lenguajes que son compilados, como por ejemplo C++ y Java también puede entrar como un lenguaje compilado, tienen que pasar por un proceso de compilación. Y para eso se necesita como un intermediario que pueda traducir el lenguaje que vos escribiste a mano en un editor de texto o un editor de código. Él tiene que agarrar ese código y lo traduce al lenguaje de máquina para que la computadora lo pueda entender. Esos serían los lenguajes compilados. Este dibujito que está acá es el lenguaje de programación Go que lo hizo Google. Entonces todos estos lenguajes son, como por ejemplo C++, en este caso C, Go, puede ser Java también, son lenguajes compilados, tienen que pasar por un proceso de compilación antes de poder ser interpretados por una máquina. Sin embargo, acá está lo que a nosotros nos interesa. Los interpretados, nosotros vamos a usar un lenguaje interpretado, y en este caso es JavaScript, que es lo que nos interesa. Requiere de un programa que lea las instrucciones del código en tiempo real que la ejecute. Y solamente necesitamos un explorador. En este caso acá muestra el iconito de Chrome. Así que nosotros, nosotros estamos, si ustedes se preguntan, o alguien le pregunta, o surge una pregunta de cómo es el lenguaje de programación que estamos usando, el lenguaje de programación que ustedes están usando es interpretado. Porque generalmente estas preguntas surgen en reuniones por ahí de donde se habla de tecnología. Entonces, JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Quiere decir de que no necesita un proceso de compilación a código de máquina, porque ya de eso se encarga el browser, sería en este caso el cliente, se encarga de interpretar línea a línea lo que se escribió en JavaScript. Así que no necesita un proceso extra para hacer, para que la computadora lo entienda.
porque ya se encarga en tiempo real, se encargaría el browser. Bueno, y después hay un concepto más que yo no, la verdad que nunca lo vi, ahora más lo veo en este gráfico, que es intermedio, que aparentemente hay como una especie de posibilidad de que Java pueda llegar a ser compilado y también interpretado. Pero eso, y después hay otros lenguajes que se llama Scala y creo que Esquivalna, algo así se llama este lenguaje, que son intermedios, pueden ser compilados e interpretados. Así que, pero los dos más importantes son, pueden ser compilados, que quieren decir que hay un software intermedio que lo convierte, o sea, lo compila y lo convierte a código en máquina. Y bueno, nosotros acá no vamos a tocar este tipo de lenguaje, solamente vamos a tocar lenguajes interpretados por ahora. Entonces, esos son lo que es intérpretes y compiladores. Bueno, y lo último que hablemos en esta sección es frameworks o marcos de trabajo. Ahí está vuelvo acá a este gráfico otra vez. ¿Qué son los frameworks? Esa es la confusión de todo el mundo. Cuando se habla de desarrollo web, hay una muy fuerte confusión de, de que si algo es un framework o no es un framework, o qué es un framework. Algunos confunden framework con lenguajes de programación, otros hablan de framework sin saber realmente lo que es. Eh, un framework tiene que tener en cuenta siempre de que es una especie de entidad que regula un lenguaje. Vamos a, por ejemplo, poner un ejemplo así súper básico, el español, por ejemplo. Si nosotros no tuviéramos una academia, ponerle que regula la forma de hablar el español o escribirlo, sería un desastre. O sea, harían cualquier cosa, así como hacen con el inglés, harían cualquier cosa. Entonces, nosotros, gracias a que existe una Real Academia, nosotros tenemos una nomenclatura, tenemos una forma de escribir, tenemos reglas, tenemos patrones para hacer las cosas. Entonces, los frameworks son exactamente lo mismo que eso. O sea, nosotros si queremos, por ejemplo, vamos a escribir JavaScript, pero nos vamos a basar en reglas que vamos a llamarle framework por ahora React, pero no es un framework en realidad, después voy a hablar de eso. Pero React es como una compañía, que en este caso es Facebook, se dedicó a hacer una librería donde dice cómo debemos escribir el JavaScript para que nuestro código sea limpio y para que el interpretador lo interprete de una forma más rápida. Y él también puso otras librerías o otras funciones, otras funcionalidades, para que todo el código JavaScript que escribamos no sea totalmente duro, sino que ellos nos ofrecen unas ciertas funcionalidades que de por sí tanto JavaScript como React las tienen, como para que se puedan escribir de una forma más ordenada y con buenas prácticas. Que eso más adelante lo vamos a ver en la parte de programación. Pero bueno, la idea del framework, por ejemplo, si vos querés desarrollar en Java, se puede usar Spring Framework. Y Spring Framework es una compañía que se encargó de escribir interfaces, le llaman, que son como eh, módulos de reglas de cómo se deben acomodar o cómo se deben de ordenar el código para que pueda estar organizado tanto el código y también para que cada componente pueda cumplir una función. Entonces, así eso hace de que el programador cuando quiera escribir Java no hace como a él se les canta, sino que sigue las reglas así tal cual como Spring le pidió que siga, para que para como generar una convención en el que si viene otro programador a escribir, ya tenga las convenciones de Spring Framework, entonces diga, yo sé escribir código Java con Spring Framework, por lo tanto sigo la convención y agarro el código de otro programador y lo puedo entender. ¿Entienden más o menos cómo es la idea? Entonces, esa es la idea de un framework, o sea, o de un marco de trabajo, de que haya una convención para poder escribir ese código. Entonces, toda la gente que va a escribir, por ejemplo, en el proyecto que nosotros con él estamos trabajando con React, todos van a venir
y ya conocen React, entonces dicen, claro, yo puedo entender el código de Ariel porque él escribe React y yo estudié React, entonces yo puedo agarrar su código y puedo entender cómo lo escribió, gracias a que él también entiende React. Esa más o menos es la idea de los frameworks. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahí terminamos la primera parte de esta que está acá. No, te lo he explicado, yo hasta ahora voy bien. Para mí está claro. ¿Cómo se llaman estos frameworks? Esos iconos que tenés ahí. Ahí te digo. Hay varios frameworks. Yo puse los más populares basados en los lenguajes de programación que están acá. Por ejemplo, este se llama Sails, que es un framework para Node. Este se llama Spring Framework, que es un framework para los desarrolladores Java. Este se llama Django, que es para Python. Este es .NET, que lo hizo Microsoft, que es para C++. Como ya les dije, para JavaScript hay muchísimos frameworks, entre ellos está Vue.js. Yo puse el más popular, que es React, pero en realidad React es como un ecosistema de librerías que en conjunto forman un framework, pero están como desacoplados, o sea, no están todos unidos como en el caso de Angular. Angular también, AngularJS en este caso, también usa JavaScript y usa TypeScript también. Ahora vamos a ver qué es TypeScript. Pero, por ejemplo, Angular ya es un framework que Google diseñó y ellos ya hicieron un ecosistema de todas las herramientas que se pueden usar con Angular y vos directamente usás lo que ellos te ofrecieron. Sin embargo, con React es como que vos decís, yo no lo tengo todo con React. Yo tengo lo básico y lo que quiero agregarlo, busco la librería y lo agrego. O sea, está como desacoplado, o sea, no está todo en un solo conjunto. Entonces, vos decís ahora, ¿y por qué React no es un framework? Por qué es así? Te digo la verdad, React es un framework, es una librería que está desarrollada por mucha gente en el mundo. O sea, no lo hizo una sola persona. La comunidad de React es la comunidad más grande que existe de desarrolladores que generan código libre para que React sea una mejor herramienta y que siga siendo gratis como es. Sin embargo, Angular no tiene esa misma comunidad que tiene React. Angular tiene solamente los desarrolladores de Google, que son los que hacen módulos y funciones para este framework. Sin embargo, React es como una comunidad mundial de desarrolladores que les gusta escribir código libre y lo hacen como más robusto. Cada día lo hacen más robusto. Y Facebook se encarga de administrar esa robustez. O sea, Facebook dice, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, no, esto que escribiste no anda, así que no lo vamos a agregar, y así. Entonces, por eso es que ellos no hacen un framework, sino que hacen un ecosistema de librerías, que ya más adelante vamos a ir viendo en la práctica. ¿Y nosotros, cuál es el recomendable para nosotros que vamos a usar? Nosotros vamos a usar exclusivamente React. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en este ecosistema que está acá. Este va a ser nuestro caballito de batalla. Nosotros vamos a usar de los lenguajes de programación. Ahora ya tengo una diapositiva, o sea, tengo un gráfico de eso. Vamos a usar Node y vamos a usar JavaScript. Y de la parte de los frameworks, esto que yo puse acá, vamos a usar React.js. Y de las plataformas, por ahora vamos a usar todo lo que corra en la web con Chrome. Así más o menos. Pero eso ya lo voy a explicar más adelante. Bueno. Ustedes me dicen si quieren parar acá, ya están cansados o quieren seguir. No, yo estoy bien, ¿eh? No sé. Seguirle un Sí. poco, macho. Dale, Seguir hasta las 10:30, no se puede. dale, vamos. Ahora vamos a hablar un poco de desarrollo web full stack. Ahí está otra palabra que confunde muchísimo. ¿Qué es un full stack? Y es una palabra muy modernosa que aparece casi en todas las posiciones de trabajo. Buscamos desarrolladores full stack acá, full stack allá. Y por ahí se pierde el concepto. Algunos ya lo dicen por decirlo y no saben ni siquiera lo que es. Nosotros acá más o menos vamos a entender un poquito qué es un full stack.
el full stack, o sea, es como una persona que tiene un conocimiento sobre una cierta cantidad de herramientas que permiten armar una arquitectura de una aplicación web. ¿Qué quiere decir eso? Que vos podés ser un desarrollador full stack en Java, podés ser un desarrollador full stack en Angular, podés ser un desarrollador full stack en JavaScript, con React, o sea, en Python también. ¿Qué quiere decir full stack? Que vos sos la persona que podés hacer tanto una aplicación para el cliente y también una aplicación para el servidor. Eso quiere decir full stack. Sos como un ninja, ¿viste? El ninja sabe karate, kung fu, sabe un montón de cosas, encima sabe usar armas. O sea, por eso es que a los desarrolladores JavaScript se los denomina ninja porque es como que saben tantas cosas que se los califica de eso. O sea, ellos se pueden defender tanto en aplicaciones de cliente como servidor. Ahora, ¿dónde apuntamos nosotros? Nosotros apuntamos a ser desarrolladores JavaScript. O sea, nosotros apuntamos a ser desarrollador full stack developer de herramientas JavaScript. Ahí apuntamos nosotros. Y eso es lo que queremos lograr. Ese perfil. Bueno, y acá tengo arquitectura de una aplicación web cliente-servidor. Vamos a ver lo que es qué es una arquitectura. A ver, creo que tengo acá. Más o menos como para entender. Cuando hablamos de arquitectura, de una arquitectura de una aplicación, estamos hablando de, imagínense, de todo el ecosistema que está corriendo para que una aplicación funcione. Si uno se pone a usar la internet, empieza a usar páginas web y uno dice, bueno, yo acá lo único que veo son letras y nada más. O sea, veo que yo me responde a unos ciertos eventos, la aplicación, la página web, pero todo lo que está pasando por detrás es muy transparente para el usuario. Nosotros ahora vamos a entrar ahí, en esa transparencia vamos a entrar a ver qué pasa en el mundo. Y a eso se le llama una arquitectura. Eh, una arquitectura de una aplicación web, entonces es todo el ecosistema que corre como para que una aplicación funcione como tiene que funcionar. Vamos a poner ejemplo Google, por lo tanto, Google sin su backend o sin sus bases de datos y sin sus servidores que responden a la velocidad de la luz, no sería nada si es que no tuviera eso. O sea, por eso es que acá en el gráfico vamos a ver que tenemos, dentro de una arquitectura de aplicación web tenemos la parte del cliente. Al cliente siempre se le dice a todo lo que son las plataformas, ustedes ya saben el concepto de plataforma, y primordialmente cuando hablamos de una aplicación web le decimos al browser que es un cliente. O sea, acuérdense siempre de eso, el cliente es el navegador. Siempre, siempre que se hable de cliente, imagínense que se está hablando de los navegadores. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, en este caso que muestra acá el gráfico. O puede ser o puede ser la plataforma del celular, ya sea Android, iOS, o el sistema operativo de la computadora. Esos son el cliente. Y lo otro que vimos acá que decía eh, cliente-servidor, acá está, cliente-servidor. Entonces servidor es toda la parte a lo que se le llama backend, podemos llamarle. Acá también el concepto de frontend se aplica siempre en la parte del cliente y el backend se aplica siempre en la parte de lo que se le denomina servidor. Ahora, por qué servidor? ¿No? O sea, ¿por qué ese nombre? Porque tiene ese nombre que confunde mucho con una computadora física, se confunde mucho de que es una computadora física un servidor, pero generalmente se le llama servidor a todo el conjunto de servicios que están corriendo en una computadora. Imagínense que los servidores de Google son físicos y son computadoras inmensas que están en piezas inmensas y adentro de cada una de esas piezas inmensas está corriendo un servicio.
Y ese servicio es el que ofrece toda la inteligencia para que él pueda mostrar en sus clientes. Así que en sus servicios hay un montón de aplicaciones que corren por detrás, por eso se le dice backend, para que puedan enviárselas al cliente y que puedan mostrarse gráficamente. Ahora vemos también acá servidor de BDD, dicen. ¿Qué significa esto? Es servidor de base de datos. Este servidor a las bases de datos también se le denomina como parte del servidor porque también forman parte de la arquitectura de los servicios. Una base de datos es un servicio de datos que ofrece recursos de datos a los servidores, eh, a los servicios a los servicios web que podrían ser un backend. En este caso, los que resuelven búsquedas de datos o resuelven un cálculo o resuelven algo que ustedes se imaginen, de cualquier lógica que se imaginen que resuelve un código. Entonces, si esa lógica tiene que usar el dato, entonces lo va a buscar siempre en el servidor de base de datos. Y estas dos flechitas que están acá indican de que existe una conexión entre este y este. Acá hay alguien que está interpretando esta comunicación entre esto y esto, y esto que está acá también vamos a ver qué es. Y esto también, esta parte, estas comunicaciones que dice acá petición HTTP, también vamos a ver qué es, qué tecnologías se usan ahí, y acá también lo mismo. Así que todas estas flechitas que están acá, que parecen así que solamente te pido algo, devuélveme algo, te pido algo, devuélveme algo, y te pido algo, devuélveme algo, todas estas cosas son tecnologías otra vez que están acá aplicándose para cada uno de esas comunicaciones. Toda esta relación es una arquitectura web. No sé si tiene una pregunta hasta acá, si le cerró esto. No, súper. Tienen que entender muy bien esta parte de la arquitectura. Esto es lo más importante para hacer full stack, es como que tenés que entender esta parte y si entendés esto, esta división, después ya te va a ser fácil como centralizarte dónde están los problemas a la hora de que exista errores en el código. Bueno, hasta acá pasamos al siguiente. Y acá vamos, ¿qué es una aplicación web? El frontend, ¿no? Acá podríamos directamente ejemplificar nomás lo que es una aplicación web, que sería el buscador de Google, que sería cualquier cosa que se esté justamente ejecutando eh, del lado del cliente. Es una aplicación web. Todo lo que se esté ejecutando del lado del cliente. Y nosotros vamos a hacer primordialmente, nosotros nos vamos a dedicar a hacer aplicaciones web. Así que nosotros, nuestro principal trabajo va a estar acá, en esta parte. Entonces, ahí es donde ustedes ya les va a quedar más claro acá, donde cómo es la estructura de una aplicación web. Entonces, la estructura de una aplicación web es simplemente HTML, CSS y JavaScript. JavaScript, fíjense que solamente aparece JavaScript acá, como el comportamiento de lo que puede llegar a ser un cliente, o sea, como el frontend. Y es así, por eso JavaScript es tan popular y se hizo como un lenguaje súper importante que hasta ahora no tiene competencia, ni siquiera crearon algo que pueda competir con JavaScript porque no hay nada. Antes, en un principio se usaba Java con una filosofía que se llama Applet, que más o menos le hacía como la contra a JavaScript, pero nunca evolucionó, o sea, nunca pudo evolucionar más allá porque eran pesados, eran difíciles de escribir y las convenciones de la web no lo aceptaban. Bueno, ahí esa JavaScript es como la parte inteligente de las páginas web. Ustedes vinieron haciendo páginas web y la inteligencia capaz se la daba el mismo entorno de trabajo con el que estaban haciendo y él tenía por defecto una funcionalidad que solamente te permitía hacer esa funcionalidad y no salir de eso. Sin embargo, ustedes ahora con las herramientas que van a tocar, van a permitir crear esos comportamientos. Ustedes van a ser los creadores del comportamiento que ustedes quieran de que haga la página web. O sea, ya no va a haber una herramienta que le va a decir a ustedes lo que tienen que hacer ni cómo hacerlo.
sino que ustedes van a ser capaces de darle el comportamiento. Y la parte de CSS, por eso yo le hice estudiar a usted, que es para darle la apariencia visual, y el HTML, que sería el esqueleto que mantiene tanto el CSS como el JavaScript también. Eso sería para la parte, eso es frontend. Todo esto es frontend y solamente a esto se le llama frontend. No. Ahora, yo encuentro programadores y me he discutido inclusive con gente que le quiere llamar backend a esto, a JavaScript, y está mal. O sea, está mal. El día que escuchen eso, no está bien eso. O sea, todo lo que se escribe del lado del cliente es frontend y JavaScript se escribe del lado del cliente, por lo tanto es frontend. El backend es otra cosa, que ahora vamos a ver. Bueno, no sé si les quedó más o menos claro esto, lo del frontend, Sí. que quedaron Está colgados. clarito, Saúl. No. Lo que pasa es que muteamos para que no entren los ruidos nomás mientras voy a explicar. No, sí, ustedes tienen que levante la mano nomás que tiene una pregunta. El que no, Ok. como dice, el silencio es un sí. ¿Entendieron todo? Exacto. Bueno, y me animo a hablar de lo que es backend. ¿Por qué me animo a hablar de lo que es backend? Porque voy a mostrar la arquitectura en la que nosotros vamos a trabajar ahora, en la que yo quiero que trabajemos. Bueno, más o menos esta es la arquitectura. Ustedes vieron lo que es la arquitectura, en este caso, de web, de una aplicación web. Esta es una arquitectura de trabajo en realidad, como un ambiente de trabajo sería esto que está acá. Entonces, vamos a tener frontend nosotros, que ya hablamos que vamos a usar HTML, JavaScript, CSS. Vamos a utilizar las reglas de React, en este caso vamos a utilizar la librería de React. Vamos a utilizar partes gráficas, que es Bootstrap y React, que todas estas dos herramientas que están acá están basadas en CSS. Eso va a ser la parte del frontend. El backend, ya dijimos que vamos a trabajar con Node y Mongoose, que es como un framework para Node. Como base de datos vamos a trabajar con MongoDB, que ya vamos a hablar de eso y que es Mongo. Mongoose es un framework que permite la comunicación entre Node y Mongo. ¿Se acuerdan que había en el gráfico yo les dije que acá había una especie de comunicación? Bueno, imagínense que es Mongoose el comunicador acá, entre lo que es el backend y la base de datos. Y como plataforma inicialmente vamos a que todo tiene que estar funcionando en la web, en este caso en Chrome. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito del backend. Vamos a hablar un poquito del backend. Dentro del backend, acá en el backend hay muchísimos conceptos de cómo llamarlos a los servicios que se generan en el backend, al código que uno hace con un código fuente para backend, y de ahí pueden resultar un montón de nombres de servicios. Pero nosotros en particular, yo quiero que ustedes entiendan bien lo que es una API. Y podríamos buscar un concepto, la verdad que esto no, creo que no tengo nada preparado, pero podríamos buscar un concepto rápido acá en Wikipedia, en algún lugar, por lo menos para las siglas. Algo fácil de entender. Acá, por ejemplo, dice, una API es una interfaz de programación de aplicaciones, en inglés Application Program Interface. Es un conjunto de rutinas que provee acceso, esto es muy importante, que provee acceso y funciones de un determinado software. Bueno, ¿qué quiere decir más o menos esto? Quiere decir de que o sea, en el backend generalmente lo que se hace son APIs. Bueno, estas APIs están organizadas así, en un modelo, en servicios y en controladores.
los modelos, vamos a imaginarnos que nosotros necesitamos hacer una API. Ya dijimos que la API provee procesos, accesos y funciones. Entonces, ¿qué quiere decir con accesos? Accesos quiere decir de que una API se encargaría de acceder a una base de datos y darme el mecanismo a mí para acceder a esos datos. Por lo tanto, él me tiene que ofrecer a mí unas ciertas funciones, a eso la vamos a llamar controladores, para poder acceder a los datos. ¿Y cómo él accede a los datos? A través de servicios. ¿Y cómo él accede a los servicios? A través de un modelo. Bueno, así más o menos está estructurada una API, con esta lógica que está acá. Entonces, una API, para tener un ejemplo nomás de una API, es, por ejemplo, cuando, a ver, podría ser algo del celular, por ejemplo. WhatsApp. En WhatsApp existe una interfaz gráfica para escribir un mensaje de texto. Entonces vos escribís el mensaje y cuando le das enviar, parece mágico y eso envía. Ahora, todo el proceso por detrás para que un emisor, o sea, envíe datos a un receptor, es todo una lógica y una cantidad, pero una cantidad que ustedes no se imaginan de código escrito para que pueda hacer eso. Una boludez. Ustedes lo ven como una boludez. Pero por detrás no sabe la cantidad de dólares y millones de dólares que se invirtió para que pase esa simple acción. Ese mecanismo que realiza la acción de que a vos que escribiste un mensaje a Juan Pérez para pedirle unos calzoncillos por WhatsApp, o sea, todo ese proceso que pasa por detrás para que llegue ese mensaje es a lo que se le llama backend. Y todo ese procesamiento de datos para que llegue de una ID a otro ID, de una IP a otra IP, esa comunicación está desarrollada en una API. Eso más o menos podría ser un ejemplo de lo que es API. Ahora las APIs, nosotros vamos, hoy por hoy, hay algo que se llama como podríamos decirle, como una especie de reglas, o como una especie de ver una nueva forma de hacer API, que es API REST, que eso vamos a ir viendo más adelante, que son las API REST. Pero las API REST son el mismo concepto de APIs que yo le estoy hablando acá. O sea, solamente le pusieron REST porque la palabra REST aplica un par de patrones que hacen de que las APIs estén reguladas y estén escritas de forma ordenada y que no hagan cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden ir estudiando el concepto de API REST, así como está acá. Este concepto de API REST que dice que es una API REST y todo, y acá hay un montón de gente que explica sobre lo que es API REST, pueden ir estudiando eso, porque hoy por hoy se usan las API REST, se dejaron de usar todas las anteriores tecnologías, que antes había otras tecnologías que se llamaban SOAP, por ejemplo, fíjense acá ya hay un SOAP versus API REST. O sea, todas estas tecnologías viejas, antiguas, que usaban unas documentaciones que hoy por hoy ya la web no soporta, se dejaron de usar. Así que por lo tanto nosotros nos vamos a enfocar en lo que es REST API o API REST y con eso vamos a trabajar. Con ese concepto vamos a trabajar. Y bueno, para leerle un poco lo que más o menos es cada parte de la estructura de la API es, en la parte del modelo es la representación de los datos del negocio, también es el mapeamiento, o sea, el mapeamiento, acá escribí cualquier cosa, bueno. Este tenía que ser la representación de los datos del negocio, o sea, el modelo representa todos los datos que se van a manejar en un negocio. Ponerle que ustedes están haciendo un software de contabilidad, los datos que se van a manejar son datos de esa contabilidad. O ponerle que están haciendo un software para una clínica, bueno, los datos que se van a manejar son de los pacientes, de las enfermedades y todo lo que tenga relación con ese negocio
eso representa el modelo. En realidad acá quise poner que en el modelo, sí, está bien acá, mapeamiento con las tablas de la base de datos. O sea, como acá se está trabajando en la API, se trabaja con un código. ¿Qué quiere decir mapeamiento con las tablas de la base de datos? Quiere decir de que la representación de los datos como están en la base de datos también se tienen que representar dentro de la parte, dentro de la sección del modelo de la API, del código de la API. Después tenemos algo que son los servicios. Los servicios son administración de los datos y proveedor de los datos a los controladores, eso le decía. O sea, la representación esta que está acá la sabe entender los servicios. ¿Y qué son los servicios? Son funciones que permiten acceder a los datos, que saben cómo acceder y administrar los datos. Y ellos se encargan otra vez de proveer a los controladores. Y los controladores, los controladores son otras porciones de código que se encargan de proveer de los recursos al frontend. O sea, proveer los recursos al frontend quiere decir de que este controlador da acceso de datos al frontend, en este caso a React, en este caso vamos a decirle así ya, la vamos a llamar por su nombre. Y también se escribe la lógica del negocio, o sea, toda la parte de cálculos y un montón de cosas que se hacen sobre los datos siempre se escriben en los controladores. Nosotros vamos a hacer una API más adelante, vamos a hacer una API facilita para que ustedes puedan entender todos estos conceptos. Así que para poder ser, como les dije, desarrollador full stack, tenemos que entender y escribir esto, y tenemos que entender y escribir esto. No sé si hasta ahí les cerró más o menos un poco. Sí. Bien clarito. Clarito. Buenísimo. Para mí no. Dale, vamos a seguir abriendo. Está acá. Acá. Bueno, entonces ya fíjense que abarcamos, en la parte de la arquitectura abarcamos lo que es el cliente, ya abarcamos lo que es la parte del servidor, que hablamos de las APIs. Todo en esta parte está la API, y en esta parte está la parte del frontend, backend. Y ahora vamos a hablar de esta comunicación que está acá. Y esta es la parte que casi no se entiende. O sea, esta es la parte tan abstracta. ¿Por qué es tan abstracta? Porque toda esta parte que está acá la realizan los servicios que te ofrece el browser. Y también hay otras tecnologías, otras librerías que se encargan de hacer esto, que está acá. Y esto, para hacerlo simple, es un servicio que te ofrece el Internet de cómo viajan las peticiones y las respuestas. ¿A qué me refiero con peticiones y con respuestas? Me refiero a que todo el tiempo un browser está pidiendo algo, él sabe lo que pidió el browser y se lo pregunta al servidor. El servidor sabe lo que pidió ese servicio y pues, se le pregunta a la base de datos o si él lo tiene acá. Entonces él sabe cómo responder, este sabe cómo leer esta respuesta y sabe cómo enviársela de vuelta al cliente. Y a eso se le llama peticiones HTTP o AJAX, que lo tenemos acá en esta partecita. Peticiones AJAX, que son HTTP request y HTTP response. Los puse en inglés para que se acostumbren ustedes. O sea, si no les quedó claro lo que yo les estoy diciendo ahora sobre esto, pueden leerlo, que capaz que no va a ser muy claro por ahora, pero después cuando lo vean en la práctica se van a dar cuenta que es algo que está ahí y lo van a poder tocar inclusive. Pero por ahora, eh, esto lo que se tiene que entender es que las peticiones AJAX es la comunicación que hay entre el cliente y el servidor. Esa es el único concepto que se le va a dar a esto. Y siempre va a ser solamente y simplemente eso, no, nada más. Y esto vamos a ver nosotros con una tecnología, cómo se hacen estas peticiones desde React a los servidores. Obviamente esto tiene su patrón de cómo hacerlo,
y todo, ¿no? Que vamos a verlo más adelante ahora. No les voy a confundir con eso. Solamente quería como establecer este concepto acá que estamos hablando de APIs, porque es el concepto que se tiene que tocar cuando hablamos de APIs. Esto que está acá. Bueno, ahora, ¿qué es un documento JSON? Bueno, los JSON son documentos con una estructura específica y es tal cual como viajan los datos, tanto en el request y en el response. Vamos a imaginarnos que el JSON es como un mensaje que tiene un formato. Simplemente eso. Ese formato lo vamos a ver más adelante cómo es. Pero nosotros ya nos vamos a enfocar solamente en documentos de tipo JSON. No vamos a tocar otro tipo de documento. Ni hay otro tipo de documento que se llama XML y hay otro tipo de documento. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en lo que son los documentos JSON porque esta es la nueva forma, o sea, creo que del 2004, que un vaguito implementó esto y funcionó y hasta hoy está y todo hoy se mueve con documentos tipo JSON. Todas las peticiones y todas las respuestas son documentos de tipo JSON. Así que, ¿qué es un documento JSON? Es simplemente podemos googlear acá, por ejemplo, así ponemos JSON y van a ver acá, por ejemplo, esto, por ejemplo. Podemos mirar que más o menos, fíjense que es como unas estructuras entre llaves. Y todo esto que está acá es un mensaje que lo sabe interpretar las peticiones allá. Entonces, fíjense que cada mensaje está agrupado entre llaves y están separados por comas. Estos corchetitos que están acá especifican de que hay una lista de ellos, de cada mensaje, y cada mensaje puede estar escrito por una clave y un valor. Una clave y un valor. Una clave y un valor. Y fíjense que descripción también acá se vuelve a repetir y descripción se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque para acceder al dato de descripción se tiene que usar esta clave que se llama descripción. Y ahí nos va a dar su valor, que es quarter en este caso, en este caso sales tal cosa y en este caso total sales. Entonces, esto es un documento JSON, esto que están viendo acá. Así como ustedes lo están viendo ahí. Y nosotros desde el frontend, React sabe cómo leer estos documentos y cómo mostrarlos en la web. Por ejemplo, me voy a ir acá y nosotros buscamos JSON y fíjense, todos estos datos que están acá, que vienen acá, que están así lindos con CSS, todos estos vienen en formato JSON. Todas estas cositas y cada una de estas cosas que ustedes están viendo acá, que son unos links, esta descripción que están viendo acá, estos links que están viendo acá, todos esos vienen en un formato JSON. Esto viene, por ejemplo, este contenido viene en una clave que se llama content, por ejemplo, y React, por ejemplo, en nuestro caso, sabe cómo tomar ese contenido y cómo mostrarlo. Bueno, en este caso el que creó esta página de Google usa una tecnología que también sabe interpretar JSON, por lo tanto en su HTML puede renderizar toda esta información que está acá. O sea que todo lo que se mueve de forma abstracta entre la comunicación del frontend y el backend se mueve a través de los JSON. Esa es la respuesta. Eso es lo que es un documento JSON. No sé si quedó claro eso. Yes. De hecho, estábamos mirando con eso con Shashir. Oye, man. Esas clavecitas. Y ahora le queda como más claro, ¿no? Ya que tienen... Claro, o sea, como no sabíamos que, bueno, menos yo no sabía que tenía un nombre y todo eso. O sea, ese grupo de... pues, usamos las llaves y le pusimos, denominamos también, denominamos, llamamos. Sí, Algo pero así. lo que hicimos, lo que Javi está hablando es lo de CSS, pero esto Ah, de sí, sí. JSON lo vi en esta cosa de React antes. Sí, Ujú. o sea que eso es diferente, obvio. Sí, sí, es otra cosa. Sí, sí.
Esto, fíjense que los JSON pueden variar, se pueden ver así, se pueden ver así, y estos son, todo esto después vamos a ver cómo se maneja esto, cómo se manipula esta información. Vamos a verlo así. Por ahora solamente quiero que, si yo le digo JSON, ya se imaginan que es esto que está acá. O sea, cada vez que hablamos de JSON, no hablamos del asesino, hablamos de esto. No del martes 3. No, por eso. Javi entró al juego para investigar esa parte, ¿no? Ah. A mí quieren Jason y visitas. Y ya dice chu, 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 chu. Ah. El JSON usa prácticamente casi la misma nomenclatura que CSS, pero no es lo mismo. Claro, pero no, es como que usaron la misma nomenclatura, pero no, a los documentos estos de estilo de CSS no se los llama JSON. O sea, No. le dicen hojas de estilo, Ah, nomás le dicen, no le dicen que son unos JSON. Y ya van a ver por qué. ok. Ya van a ver por qué, porque no sé, los documentos cuando se manejan no están como un punto JSON, están como un punto CSS. Y ahí está la diferencia, ahí radica. Sin embargo, los documentos JSON sí se manejan con un punto JSON. En realidad le sacan esta O, no, sí, así la escribimos, sí. Así no. Eh, bueno, y si quieren, lo último que vemos son las bases de datos. Y ahí cerramos lo de Ok. hoy, por hoy. Y mañana ya arrancamos a ver algo de JavaScript. Bueno, ¿qué es una base de datos y qué es el modelado de datos? Si hablamos de modelado de datos, cada vez que hablamos de modelado de datos y cada vez que hablamos de base de datos y cada vez que hablamos de modelo, es como que siempre estamos hablando de la misma cosa, de datos. O sea, hay una palabra en común ahí que es datos y los datos ya saben ustedes que un dato es un valor que se guarda, que se almacena para en algún momento ser utilizado, ser editado, ser consultado o ser eliminado. O sea, hay operaciones sobre los datos, que son crearlos, modificarlos y borrarlos. Entonces, cada vez que hablamos de una base de datos, nos estamos refiriendo a un lugar donde se almacenan los datos. Y cada vez que hablamos del modelado de datos, estamos hablando de las operaciones y de la forma de cómo están representados esos datos. Obviamente, ¿no? Una vez que entran, o sea, las bases de datos tienen como una parte gráfica, que ahora les voy a mostrar más o menos. Esto es un modelado de datos. Y es una representación nomás de los datos. Y los programadores y los desmodeladores de datos dibujan así para agrupar los datos de acuerdo a sus categorías nomás. Pero obviamente que cuando esto entra a la máquina no lo ve así. Y esto solamente como para que tengamos una idea de cómo están los datos agrupados y cómo están relacionados nomás. Esto es un modelado de datos. Y cuando hablamos de base de datos nos estamos refiriendo a la tecnología que se usa para poder almacenar esos datos. O sea, no sé si queda claro el concepto de lo que es una base de datos y lo que es un modelado de datos. Yes. ¿Okay? Sí. Ustedes creo que estuvieron viendo algo de base de datos con MySQL o con algún modelo. Ahora vamos a hablar sobre eso. Claro, Con solo eso. que ellos no vieron la parte del modelado. No, nosotros no manipulamos eso, solamente creábamos carpetas. Bueno, ahora chicos, ustedes van a ser modeladores de datos y modeladores de base de datos. También ese va a ser su trabajo en todo lo que se viene. O sea, Ese ratón no deja de comer. Y Sí, sí, de hoy ya está muy, muy, más hambre me da, carajo. El video que va haciendo profesional, sí. va a quedar como una negrada este video, Qué boludo. falta, qué irrespetuoso que son. Jair, vos otra vez. Acá somos todos El, criollos, boludo. el youtuber comiendo ahí. Sí, el profesor comiendo ahí, el profesor ratón. Bueno. Más respeto. Bueno, entonces más o menos esa es la idea, ¿no? Eh,
que ustedes también modelen y creen las bases de datos y eso vamos a hacerlo. Pero vamos a ver de qué tipo de base de datos estamos hablando y de qué vamos a tocar nosotros. Hoy por hoy se distinguen en dos tipos las bases de datos. A ver, hace 20 años atrás, en el 2000, no, podemos decir inclusive hace 15 años nomás, no existía, no existían dos tipos de base de datos, como hoy se las conoce. Solamente existían las bases de datos relacionales. Hoy ya existe algo que se llama también no relacionales, y esta es la que se maneja en Big Data. Como los servidores o como las computadoras se hicieron más potentes, más robustas, tanto en rapidez como en almacenamiento, entonces la cantidad de información que se empezó a procesar fue mayor. Por lo tanto, aparece el concepto de lo que es Big Data. Pero no es el concepto que yo quiero tocar. ¿Por qué? Porque para mí ya todo en el futuro va a ser Big Data. O sea, cualquier base de datos va a ser Big Data. Y cualquier tecnología que se aplique sobre esa base de datos ya va a ser Big Data. Así que ya no voy a separar el concepto de lo que es Big Data porque es algo, es como si fuera que estamos hablando del pasado y casi todo hoy por hoy es Big Data porque la cantidad de información que se maneja es Big Data. Así que nosotros vamos a utilizar bases de datos no relacionales para poder manejar mayor cantidad de información y con un formato tipo de documento JSON, porque así es como se manejan las bases de datos no relacionales, se manejan con este tipo de formato. Sin embargo, las bases de datos relacionales se manejan con un tipo de datos llamado tablas. Y ese, bueno, ahora vamos a leer los conceptos y ahí empiezo como a diferenciarlas una de la otra. Bueno, las bases de datos relacionales cumplen reglas estrictas en la relación de los datos. Es una regla que no se puede romper. Solo puede usarse SQL, que es un lenguaje de consultas a la base de datos. O sea, existe un lenguaje que todas las bases de datos relacionales entienden, que se llama SQL. Eso con el es fácil. El SQL es una cosa muy fácil de aprender y muy rápida. Sus datos están representados por tablas, eso es lo que yo le decía. Sin embargo, en las bases de datos relacionales están representados por documentos. Bueno, ejemplos, ahí tenemos lo que ustedes más o menos vieron, que son MySQL, después hay otro que se llama PostgreSQL, MS SQL Server, que es de Microsoft, y hay un montón de más. Este tipo de base de datos ya no, se usa todavía, podemos inclusive usar un MySQL, pero es como que hoy por hoy todo se está apuntando a lo que le dije a Big Data, entonces se está usando lo que es no relacional. Bueno, en las no relacionales tenemos también llamadas no SQL porque pueden usar otros lenguajes como consulta. O sea, se puede usar tanto el SQL como un lenguaje propio del fabricante de esa base de datos para poder hacer consulta. Cuando yo hablo de consulta, me estoy refiriendo a las operaciones que le nombré hoy sobre los datos. Crear, modificar, eliminar y consultar datos. Eso, cuando digo consulta, me estoy refiriendo a ese tipo de operaciones. Sus datos están representados como documento, por eso le dije vamos a usar eso también porque vamos a usar este mismo formato JSON para todo. Y no siguen reglas estrictas de relación entre los datos. ¿Qué quiere decir esto? De que las bases de datos no relacionales se pueden ser relacionales, pero no te exigen a que sean relacionales. Ese es el concepto. No es que porque vos usás una base de datos no relacional, no vas a usar estas relaciones. O sea, vos las podés seguir usando, es más, la debés seguir usando para mantener una integridad entre los datos. Así que por lo tanto, la idea no es romper esa regla, sino que por lo tanto es que no sea tan estricto, porque eran tan estrictos en sus reglas de integridad que por ahí saltaban errores por cualquier estupidez, ¿no? Entonces por eso es como que eran tan estrictas en sus reglas que vos tenías que escribir el código basado en las reglas de las bases de datos relacionales. Sin embargo, con estas bases de datos, los códigos son un poquito más simples de escribir y son más fáciles de acceder a las bases de datos porque no
te piden demasiada seguridad. O sea, vos como programador tenés que ser el encargado de ofrecerle una seguridad, pero no es tan estricto a la hora de romper las relaciones. Después vamos a hablar de lo que son relaciones. Pero por ahora, más o menos, imagínense que las relaciones entre los datos son estas. Le voy a dar un ejemplo acá. Uy, se reparece. Las relaciones, por ejemplo, entre los datos, imagínense los datos de un producto. Un producto puede tener una cierta cantidad de datos, una descripción, una fecha de publicación, antigüedad, o sea, te puede tener este tipo de datos puede tener dentro del producto. Pero puede ser de que este producto está relacionado, por ejemplo, con una categoría de producto. Entonces, la base de datos relacionales, esta relación que existe acá entre este dato y este dato no se podía romper. Vos cuando necesitabas acceder a productos, también tendrías que acceder a categorías. Y esa relación que te exigía que siempre esté también representada en el código. Sin embargo, en las bases de datos no relacionales, vos puedes acceder simplemente a productos sin necesidad de acceder a subcategorías o a categorías. Puedes romper las relaciones y solamente puedes consultar cierta información, por ejemplo, sin necesidad de seguir toda esta línea de relaciones que está acá con esto que está acá y todo lo que está ahí. Entonces, eso hace de que sea un poquito más fácil de manipular la información. Eso más o menos son las relaciones. Después más adelante vamos a entender un poquito mejor lo que son las relaciones entre los datos cuando hagamos un proyecto que se use base de datos. Y entre las bases de datos no relacionales, tenemos el ejemplo de Mongo, ClearDB, Cassandra, Redis y hay otras bases de datos. Entonces nosotros en nuestro ecosistema de trabajo, fíjense que acá tenemos a MongoDB, que es el que vamos a usar, y lo vamos a manejar con algo que se llama RoboMongo, yo le digo esto. Es como un manejador, o sea, el RoboMongo, esto está todo virtual, no lo puedes ver, y el RoboMongo te permite verlo así, de una forma visual, vamos a decirlo, por así llamarlo. Y te permite un editor también para hacer las consultas y manipular la información. Y eso después vamos a verlo en su momento. Solamente ahora para conceptualizarnos más o menos todos estos puntos que están acá. Y bueno, hasta ahí. Excelente. Díganme si es que les queda una duda, si quieren saber algo específico sobre las Ahí bases. los chicos. Muchas, pero seguramente se irá entendiendo con el tiempo. Sí. Bueno. No, aparte es cuestión de repasar el video y ahí va. No, pero si tienen alguna pregunta específica, bueno, o háganla después y me preguntan después. Dale. De vuelta. Give me the money. Solamente que acá en esta parte sí es un poquito abstracto esto porque es como que son conceptos que ustedes por ahí nunca estudiaron, así que se le va a complicar un poquito este concepto de tablas y documentos. Que cuando lo vean van a ver que es una representación de los datos nomás que se la llama de esta forma para llamarla de alguna forma, porque si no se le llamaba tabla no sabían cómo llamarla, entonces por eso le pusieron ese nombre. Ok. Bueno, Bien. muchachos, creo que Excelente, Bueno. Saúl. todo. Muchas gracias.